¿Qué pensarías si firmaras un contrato con un banco o con una empresa para prestar un servicio durante un año y este banco o esta empresa modificara el contrato hasta 70 veces o las veces que hiciera falta sin tu consentimiento, sin que tú pudieras hacer nada? Pues esto es lo que hacen los gobiernos municipales y muchos gobiernos y muchas administraciones con los presupuestos públicos. Buenas a todos, soy Pablo Pérez Gallardo, bienvenidos a La Trinchera, ya sabéis, un podcast donde tratamos de hablar de política municipal, de la política que a mi juicio es la que realmente nos afecta en el día a día y que muchas veces es la más olvidada o la que menos reconocida, ¿no? Pues nada, hoy vamos a hablar de presupuestos públicos, que en el fondo parece algo técnico, pero realmente es el contrato que deberían firmar los gobiernos con los ciudadanos. Y ya veremos que muchas veces pues esto no es así. ¿Qué es un presupuesto público? Pues según la ley, el presupuesto es la expresión cifrada de los derechos y obligaciones de las administraciones públicas. Vale, pero ¿esto qué significa? Pues los derechos son la previsión de ingresos que tiene la administración y las obligaciones son aquellas prestaciones de servicio o aquellos gastos que tiene que acometer la administración. En ese sentido, el presupuesto público pues no debería ser otra cosa que el contrato que firma una administración o un gobierno, en este caso, con sus administrados, con los ciudadanos a los que les tienen que prestar una serie de servicios y además esos servicios están tasados en la ley, en las competencias que tiene que ejercer esta administración. Al final es como en cualquier familia, tienes una serie de ingresos, tienes una previsión de gastos y tienes que ajustar tus ingresos o tus gastos más bien a los ingresos que tienes. Bueno, pues esto en el fondo en la administración pública se cumple de aquella manera. El gobierno presenta unos presupuestos, que ahora es la fecha donde se tienen que presentar, en el último trimestre del año, para todo el curso que viene, todo el ejercicio fiscal del año siguiente, y debe de explicar a los ciudadanos cuál es su previsión de ingresos y también cuál es la previsión de gastos, qué es lo que pretende y cómo se pretende gastar el dinero público de todos los ciudadanos. Pero veremos que esto pues no se cumple realmente así, y esto no es así, pues porque hay una serie de mecanismos que la administración tiene, que son las modificaciones de crédito. Es verdad que las modificaciones de crédito lo que hacen es modificar el documento original, modificar el presupuesto original, deben de cumplir o deben de seguir los mismos pasos que el propio presupuesto. De tal forma que si para aprobar un presupuesto público necesitas mayoría absoluta, para aprobar estas modificaciones de crédito también necesitas mayoría absoluta. ¿Dónde está el problema y dónde yo creo que reside el quid de la cuestión? En que un gobierno con mayoría absoluta puede modificar el presupuesto original cuantas veces lo necesite. Y de esta manera, la herramienta de la modificación de crédito, que no deja de ser una herramienta excepcional para, por ejemplo, acometer gastos no previstos, como pudo ser hace un par de años Filomena, que pues, yo creo que todo el mundo podrá entender que no es un gasto que vamos a prever en un presupuesto público, es una situación sobrevenida que requiere de ejecutar determinadas partidas presupuestarias para acometer determinados gastos que un gobierno no ha podido prever previamente. Bien, esto es razonable y la ley pues, permite un instrumento, una herramienta que de forma excepcional los gobiernos puedan utilizar para acometer gastos no previstos. El problema es cuando vemos que estas modificaciones de crédito y esta herramienta, que debería de ser extraordinaria, se convierte en norma. Y hay un gobierno que presenta un presupuesto antes de empezar el ejercicio y luego durante el ejercicio modifica ese mismo presupuesto tantas veces como le viene en gana, sin ningún tipo de límite, incluso llegando a modificar el presupuesto en una cuantía superior al presupuesto original. Esto no estoy hablando en la teoría. Por ejemplo, en Majadahonda el Partido Popular lleva aprobando presupuestos en 2023 para 2024, en 2024 para 2025 y nos acaba de presentar presupuestos en 2025 para 2026. Hasta aquí todo perfecto. Ellos cumplen y presentan su borrador de presupuesto en tiempo y forma. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es la realidad y cuál es la verdad de todo esto? Que luego el mismo Partido Popular modifica hasta en 70 veces el presupuesto durante el año. Es más, nos ha llegado a presentar un presupuesto público de 86 millones de euros para el municipio de Majadahonda y lo ha modificado luego durante todo el año en más de 100 millones de euros, en una cantidad incluso superior a la propia del presupuesto. Pues ni compromiso con los ciudadanos, ni previsión de ingresos, ni previsión de gastos, ni planificación, ni nada por el estilo. Simplemente, solo con las cifras ya se puede ver que lo único que hacen es
generan un documento, aprueban un documento que no tiene más validez que la propaganda pura y dura que van a hacer durante su aprobación, y luego van modificando a lo largo del año ese presupuesto las veces que le haga falta, sin ningún tipo de previsión y sin ningún tipo casi de control. Bien, esto no es lo que se suponía que era un presupuesto público, y esto no es la forma en la que la administración debe de funcionar. Es legal, es verdad, es legal, son herramientas que tienen los gobiernos para poder funcionar, pero pasan y utilizan una herramienta que debería de ser extraordinaria de forma ordinaria, a utilizarla de forma ordinaria. Pero entonces, ¿para qué aprueban este presupuesto? Bueno, pues yo creo que simplemente es una cuestión propagandística, porque si realmente no se van a ajustar al presupuesto que han aprobado, si realmente no se toman en serio este compromiso que es el presupuesto con los ciudadanos, y lo único que van a hacer es presentar un documento única y exclusivamente para poder, pues para poder sacar pecho, para poder dar su propia propaganda, para sacar notas de prensa, muchos hilos de tweets, muchas comunicaciones y muchas entrevistas, pero luego no se ajustan al presupuesto, pues realmente la validez que tiene y el compromiso que adquieren con los ciudadanos, pues en el fondo es papel mojado. Y eso también me da pie para hablar de una herramienta o de un instrumento que yo creo que es muy importante, que es la ejecución presupuestaria. Yo entiendo que esas cosas son cuestiones técnicas, pero es importante yo creo que es importante tener estos conceptos muy claros. Porque una cosa es el presupuesto y otra cosa es la liquidación o la ejecución presupuestaria, que es la realidad. Mientras que el presupuesto lo que establece son las previsiones que tiene el gobierno, tanto de ingresos como de gastos, la liquidación es el documento que hacen los servicios técnicos, en este caso municipales, sobre la realidad de lo que ha pasado con el dinero público. Cuánto se ha ingresado y cuánto se ha gastado realmente en un ejercicio. Y aquí también se ve un poco las trampas que puede hacer un gobierno cuando compara el presupuesto de un año con el presupuesto del año siguiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, van a aprobar el presupuesto de 2026, bueno, pues lo comparan con el presupuesto de 2025. Claro, pero el presupuesto de 2025 también fue papel mojado. Fue un presupuesto ficticio que ni siquiera el gobierno cumplió. Vamos a comparar el presupuesto que nos han presentado, en este caso el de 2026, con la liquidación del año anterior. Vamos a ver con la realidad, no comparar presupuesto con presupuesto, sino presupuesto con liquidación. La previsión que tienen para el año que viene con la realidad del año pasado. Y ahí podremos comprobar dónde está haciendo el juego y dónde está cumpliendo y dónde no está cumpliendo el gobierno. Y muchas veces vemos que las administraciones tienen ejecuciones presupuestarias muy bajas. Me explico y pongo un ejemplo para dejarlo claro. Típico programa donde todo el mundo quiere sacar pecho. En vivienda. Ponemos una partida de vivienda y nos vamos a gastar, imaginemos, 5 millones de euros en vivienda. Esto me permite poner en la nota de prensa, decir, el gobierno pretende invertir en vivienda pública 5 millones de euros para el año que viene. En cambio, luego vemos que la ejecución presupuestaria a lo mejor ha sido de cero. Han gastado cero. ¿Y por qué? Porque luego durante el año han ido modificando esa partida y esos 5 millones de euros que había en vivienda pública se lo han llevado, por ejemplo, a capítulo 2, a contratos de mantenimiento de la ciudad o a cualquier otra cuestión, ¿no? A pagar suministros, por ejemplo, ¿no? Lo mueven luego durante la ejecución presupuestaria. Y así incrementan el gasto estructural de la administración y no tienen nuevas inversiones, ¿no? Ejecutan gasto en nuevas inversiones. Esto es muy típico que se hace en las administraciones, sobre todo en las administraciones locales, que yo son las que conozco. Es muy típico que presenten un presupuesto cargado de ideología, cargado de propaganda, y luego lo van modificando durante el año para, en el fondo, incrementar el gasto de la administración, que en el fondo lo que quieren es lo que quieren los políticos. Gasto clientelar, incrementar el gasto propio de la administración, pues para seguir pues aumentando el gasto, contratando personal, dando contratos, en fin, incluso ejecutando partidas que son más fáciles, como por ejemplo las de fiestas. Siempre es más fácil gastar en este tipo de partidas que en otras cuestiones pues, más estructurales, más pues de tener un modelo de ciudad o de un contrato complicado, incluso las inversiones que muchas veces pues, son difíciles, costosas, llevan mucho tiempo y llevan mucha planificación. Y luego vemos cómo se dan mensajes cruzados, sobre todo en el bipartidismo, de que unos echan en cara a otros
que han aprobado o que no han aprobado presupuestos, que tienen presupuestos prorrogados o que no tienen los presupuestos prorrogados, que si la Comunidad de Madrid le dice al gobierno central que ellos han presentado presupuestos y el gobierno central no, y el gobierno central le responde que, en fin, todas estas cosas en el fondo es conversaciones de políticos para políticos única y exclusivamente, y además tratando de engañar muchas veces al ciudadano, porque la realidad del presupuesto público solo es importante si realmente luego se van a ajustar a ese presupuesto público. Pero claro, si lo que hacen es aprobar un presupuesto de cara a los ciudadanos, de cara a una venta política y de cara a poder establecer propaganda, pero luego en cambio lo van modificando para sus propios intereses y para seguir usando, digamos, la administración, pues no con lo que hayan dicho, no con las previsiones de gastos que habían dicho y no con el contrato en el fondo que habían firmado con los ciudadanos, sino en su propio, ya no es beneficio, sino en su propio interés o en su propio, con sus propias agendas o con lo que sea, pero sin cumplir con el contrato que habían hecho con los ciudadanos, pues entonces ¿de qué nos vale? Entonces, ¿por qué es importante tener un presupuesto público? Y eso también es importante, cumplir el presupuesto y adecuarse a lo que se ha previsto, también para tener claro dónde se puede recortar. Porque uno de los problemas que también vemos en la administración a la hora de presentar presupuestos es que año tras año van incrementando los gastos, van incrementando la recaudación, y esto parece que no tiene fin, ¿no? Es infinito, ¿no? Hay una curva de crecimiento tanto en los gastos como en los ingresos de la administración que parece que tiende al infinito. Y esto es otra de las cuestiones que tampoco puede ser. Claro, si tenemos una previsión de gastos realmente fiable y realmente que luego nos vamos a ajustar a ella, y tenemos una previsión de ingresos que está ajustada a la prestación de servicio que tenemos que hacer, pues año tras año y comparando el presupuesto con la ejecución del año anterior, podemos ver en qué partidas podemos recortar, en dónde en los ingresos y qué impuestos se pueden bajar o qué recaudación municipal pues se puede incluso llegar a suprimir, una tasa, precios públicos, etcétera, donde se pueda pues bajar los ingresos para adecuar los ingresos a los gastos necesarios que tiene que cubrir el ayuntamiento. Y no al revés, como se hace en la mayoría de casos. La administración mira hasta dónde puede recaudar y luego a partir de aquí eleva su nivel de gasto hasta el máximo de la recaudación posible. Y esto, pues yo creo que también no es como estaba en el diseño original, no es como deben de funcionar las administraciones, pero tristemente es como funcionan muchas veces. Bueno, yo para terminar ya también quería decir que a mí me parece importante que un gobierno eficaz y eficiente es aquel que realmente se ajusta al presupuesto que ha presentado. Es verdad que luego durante el año pueden ocurrir circunstancias que te obliguen a modificar el presupuesto en algunas partidas. Esto puede pasar y la administración y la ley contempla una herramienta que es la modificación de crédito para llevar a cabo estas modificaciones, pero tienen que estar justificadas. No puede ser que se estén modificando partidas presupuestarias, por ejemplo, para pagar suministros eléctricos. Que esto pasa en Majadahonda, pero en Majadahonda y en muchísimos municipios, hay partidas presupuestarias que se ejecutan, digamos, que se gastan para suministros, para gastos corrientes del propio ayuntamiento, ya no te digo pagar nóminas, que no tiene sentido que se hagan mediante modificación presupuestaria. Porque esto lo que indica única y exclusivamente es que ha habido una mala previsión de los gastos por parte del ayuntamiento. O que se han previsto los gastos para luego ser modificados, que es lo que pasa, que realmente aprueban unas partidas presupuestarias como bolsas grandes de dinero de las que luego van a ir modificando a aquellos sitios que pretendan, donde se pretenden gastar. Bueno, como veis, esto ha sido un capítulo a lo mejor un poco más complejo, un poco más técnico, pero yo creo que es importante que todos los ciudadanos conozcamos cómo se gastan nuestro dinero, porque al final el dinero público es el dinero de todos los ciudadanos, que sale del esfuerzo de cada uno de los ciudadanos y cada una de las familias que aportamos pues con nuestro trabajo y el resto de impuestos, porque los impuestos municipales no son solo los que nos dicen que son impuestos municipales, el IBI, el IAE, etcétera, sino que además del IRPF y del IVA también acaban en manos de la administración local vía transferencias de las comunidades autónomas y del gobierno central. Luego, al final, las administraciones, el único ingreso que tienen proviene de los ciudadanos. Y es importantísimo, a mi juicio, que conozcamos cómo es el proceso tanto de la recaudación de este dinero como de cómo se gasta luego la administración nuestro dinero.
debería de gastárselo mediante un contrato con los ciudadanos vía presupuestos generales de la administración, pero la realidad es que muchas veces los gobiernos no se adecúan o no se ajustan a lo que han previsto gastar. Y esto también es importante que los ciudadanos lo conozcamos para poder evaluar la eficiencia, la ejecución y un poco la buena gestión o no tan buena gestión de nuestro gobierno, en este caso de nuestro gobierno. Pues nada más por mi parte, muchísimas gracias. Ya sabéis, soy Pablo Pérez Gallardo, estáis en La Trinchera. Si os ha gustado, si estáis de acuerdo conmigo, si queréis dejarme algún comentario, pues nada, yo os lo agradeceré mucho y trataré de contestaros a todos. Nada más, muchísimas gracias y buenas tardes.